Y voy a retomar con el tema de la elección de los directores. Me quería referir, y esto va a ser complicado explicárselos vía Zoom, porque generalmente cuando doy clases presenciales me tomo el trabajo de escribirlo en el pizarrón y hacerlo y ejemplificarlo para que ustedes lo vean, pero con los recursos que tenemos es un poco complicado manejarnos en esta hipótesis, que es la elección de los directores mediante el sistema del llamado voto acumulativo que prevé el artículo 263. Tengan en cuenta que el artículo 263 de la Ley General de Sociedades establece un procedimiento para la elección de directores a través del sistema de voto acumulativo. ¿Y cuál es el espíritu del artículo 263? Que las minorías accionarias pueden elegir directores. No significa que siempre, por más que exista el derecho al voto acumulativo como derecho inderogable de los accionistas, se pueda elegir directores a través de este sistema. ¿Por qué? Porque la elección a través de voto acumulativo lo que me plantea es que yo pueda elegir dentro del tercio de la vacante del directorio, con lo cual, como mínimo, debe existir un tercio a elegir. Si nosotros tenemos una sociedad donde el estatuto prevé o la cantidad a directores a elegir es de 2 directores, no hay un tercio a elegir. Como mínimo hay que elegir 3 directores, con lo cual uno de ellos puede ser elegido por el sistema de voto acumulativo, si es el tercio de las vacantes a llenar en el directorio. ¿Está claro? Y en realidad, más allá de llevar adelante el procedimiento donde los accionistas deben manifestar con anterioridad que van a hacer uso, notificando al presidente de la sociedad la voluntad de elegir al directorio o al tercio, mejor dicho, por voto acumulativo, donde quienes eligen por el voto ordinario plural, que simplemente es poner la totalidad de las acciones que uno tiene a la elección de uno o más directores. Cuando yo elijo el director por voto acumulativo, es excluyente, o se elige por el sistema del voto ordinario plural o se elige acumulativamente. Los accionistas no pueden dividir parte de sus acciones para elegir acumulativamente y parte de sus acciones para aplicarle el sistema de voto ordinario plural. ¿Por qué? Porque la finalidad de la ley, con relación al artículo 263, es que el directorio sea elegido, o sea, que el tercio a cubrir sea elegido por los accionistas minoritarios. Eso no significa que por más que seamos accionistas minoritarios vayamos a poder elegir también directores por voto acumulativo. ¿Por qué? Porque me tienen que dar la cantidad de acciones necesarias para que yo, multiplicándolo por los cargos a elegir, alcance, aplicando esas acciones por la multiplicación de los cargos a elegir, me dé el número necesario para que yo pueda competir con los que votan en forma ordinaria o plural. Con lo cual tampoco estoy garantizando la posibilidad de elegir el directorio acumulativamente. ¿Está claro? Entonces, es un derecho inderogable de los accionistas que el estatuto no puede ni derogar ni restringir. Y, por ejemplo, supónganse que normalmente hasta el momento de elegir directores la sociedad elegía 6, con lo cual 2 directores se podían elegir acumulativamente, si yo puedo elegir el tercio. Si en la próxima elección se reduce la cantidad de directores a 2, se está restringiendo la posibilidad de votar acumulativamente, con lo cual tampoco es válido esto. ¿Está claro? Yo tengo que mantener la cantidad de directores a los efectos de que de no restringir o coartar la elección de directores mediante el sistema de voto acumulativo. Está, que les vuelvo a repetir, es un derecho reconocido a los accionistas minoritarios que implica llenar el tercio de las vacantes de cargos de directores, que resulta multiplicar la cantidad de acciones que normalmente le correspondería al accionista por la cantidad de cargos a elegir. De tal forma que si yo tengo
100 acciones y los cargos a cubrir son 3, el accionista va a tener en este supuesto 300 votos. ¿Está claro? Multiplico las 100 acciones por los 3 cargos y me va a dar que tengo 300 votos para ejercer mi derecho al voto acumulativo. Solamente si ejerzo el derecho al voto acumulativo voy a poder elegir 1/3 de las vacantes, no voy a poder elegir las restantes. Supónganse que el directorio se conformara por 9 directores, solamente voy a poder elegir 3 por el sistema de voto acumulativo si decidí optar por este sistema. ¿Está claro? Es medio complicado explicarlo acá a través de la plataforma Zoom, no disponiendo de un pizarrón, pero bueno, si surgieran dudas a partir de la lectura del 263, yo no tengo ningún problema que la próxima clase me haga las preguntas del caso como para despejárselas. ¿Está? Bien. Dicho esto, les voy a comentar también que la propia ley establece determinadas incompatibilidades para ser elegido, para que una persona sea elegida director. ¿Cuáles son las incompatibilidades para ser elegido director? Primero, si yo no estoy habilitado para ejercer el comercio, no puedo ser director. Los fallidos, es decir, aquellos que están declarados en quiebra, no pueden ser electos directores. Fíjense que si llegan a leer el artículo 264, inciso segundo, tengan en cuenta que la redacción del inciso segundo quedó derogada de hecho por la sanción posterior de la ley de concursos y quiebras. Porque el artículo segundo, cuando habla, el artículo 264, inciso segundo, cuando habla de quienes no pueden ser directores, habla de los fallidos por quiebra culpable o fraudulenta hasta 10 años después de su rehabilitación, los fallidos por quiebra causal o los concursados hasta 5 años después de su rehabilitación, los directores y administradores de sociedades cuya conducta se calificara de culpable o fraudulenta hasta 10 años después de su rehabilitación. Esto no corre más. ¿Por qué? Porque ya no existe desde el año 1995 ni la quiebra causal, ni la culpable, ni la fraudulenta. Los concursados tienen la administración de su patrimonio, con lo cual podrían ser directores, y solamente la inhabilitación recae sobre todos los quebrados o fallidos sin diferenciación. ¿Está claro? ¿Quiénes más no pueden ser directores? Los condenados por delitos contra la propiedad o que estén inhabilitados para ejercer cargos públicos. Y los funcionarios de la administración pública cuyo desempeño se relacione con el objeto de la sociedad hasta 2 años del cese de sus funciones. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, una persona es secretario o ministro de Turismo de la Nación, luego, hasta que no pasen 2 años, no puede ser, o sea, 2 años de que haya dejado el cargo, no puede ser director de una sociedad que se dedique al turismo. ¿Está claro? Por una cuestión de incompatibilidad. Bien. Así como en otros tipos societarios había incompatibilidades por parte de los socios en el ejercicio de determinadas actividades, no existe lo mismo para los accionistas de la sociedad anónima, salvo lo dispuesto por el artículo 248, cuando la ley de sociedades dice que deben abstenerse de votar aquellos accionistas que tienen un interés contrario a la resolución que se somete a la Asamblea. En el caso de las sociedades anónimas, estas provisiones e incompatibilidades recaen sobre el directorio. Entonces, vamos a ver cada supuesto. El principio general es que el director puede celebrar contratos con la sociedad. Sí, puede.
en la medida en que sean de la actividad en que éste opere y siempre que se hagan o se efectúen las condiciones del mercado. ¿Está claro? No es que esté prohibido, sino tiene que ser contratos que hagan a la actividad de la sociedad y en condiciones de mercado. Es decir, que no puede estar ni mejor ni peor el posicionamiento del director a los efectos de contratar con la sociedad. Si esto no sucede así, si no se hacen de acuerdo a las condiciones previamente comentadas, lo podrán hacer solo previa aprobación del directorio o conformidad de la sindicatura, y de las operaciones debe darse cuenta la asamblea. Si se desaprobase los contratos celebrados, tanto el directorio como la sindicatura serán responsables solidariamente por los daños y perjuicios irrogados a la sociedad. Ahora, si el director realiza un contrato que no fuera aprobado por el directorio ni por la sindicatura y no fuera ratificado por la asamblea, son nulos. ¿Ok? Si el directorio tuviera un interés contrario al de la sociedad, tengan en cuenta que deberá hacerlo saber al directorio y a los síndicos y abstenerse de intervenir en la deliberación, ya que de lo contrario va a ser pasible de estar incurriendo en acciones de responsabilidad. Tampoco el director puede realizar actividades por cuenta propia o de terceros en competencia con la sociedad, salvo que expresamente lo autorice la asamblea. ¿Está claro? Todo lo opuesto va a incurrir o va a hacer pasible el director de que se encuentre en curso en una causal de responsabilidad en el ejercicio de su cargo. Dicho esto, voy a pasar a hablar del tema de responsabilidad del directorio. A diferencia de otros tipos societarios o de la actuación de los órganos de administración de otros tipos societarios, las normas en materia de responsabilidad del directorio son bastante específicas y más amplias que en otros tipos, ¿no? Ya cuando hablamos de la gerencia de una SRL o de un administrador en otro tipo societario. ¿Por qué? Por las características del tipo y por el funcionamiento del directorio, que en principio, como es colegiado, cuando es plural, tiene determinadas particularidades que hacen que sean propias del funcionamiento colegiado del directorio. Por lo cual, el director va a responder por el mal desempeño en el ejercicio de su cargo de acuerdo a las pautas del artículo 59 de la Ley General de Sociedades. Recordemos que el artículo 59 de la Ley General de Sociedades me dice cómo debe ser la actuación del directorio. O mejor dicho, de la administración de la sociedad. Y dice que el administrador, representante de la sociedad, debe actuar con la lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. ¿Qué significa esto? Que debe tener o debe poner todos sus conocimientos y su profesionalismo al servicio de la sociedad. Y cuando me habla de un buen hombre de negocios, lo que la ley me está diciendo, en definitiva, o me está estableciendo, es un estándar de actuación. ¿A qué se refiere con el estándar cuando habla del buen hombre de negocios? Que debe tener una actuación de carácter profesional, no profesional universitaria, no con profesional con título universitario habilitante, sino que la actuación profesional está dada por el conocimiento de la actividad de la sociedad, del objeto de la sociedad, que el directorio se desempeñe conociendo